Pues chicos, quería yo compartirles esta entrevista porque para mí de verdad que es un honor y estoy súper agradecida de que Edu nos haya podido venir a ver aquí a Zaragoza, que estamos aquí en Perfecta Imperfecta. Entonces, bueno, no te presento porque quiero que te presentes tú, pero de verdad, tu espacio. Pues bueno, más que presentarme, yo voy a presentar un poco el trabajo que hago, que creo que es más interesante. Yo me dedico a la psicología, me dedico a la psicoterapia y me dedico, entre otras cosas, a trabajar con personas que tienen, bueno, pues problemas con la alimentación, con la imagen corporal y en la atención clínica a ellos y a sus familias. Y bueno, pues también a investigar y a publicar al respecto, pero es una de las patas de lo que es mi trabajo profesional. Sí, que de hecho es lo que me gusta, Edu, porque al final es como que no solo te centras en hacer una cosa, sino que intentas trabajar como de distintos aspectos y que bueno, que tenemos una charla que ya hemos tenido hace mucho tiempo y que hemos estado hablando de muchas cosas, pero creo que es importante si nos pudieses hablar un poquito por lo menos de cada una de esas patas, que yo creo que son muy interesantes, muy importantes y que justo lo que decíamos, que el problema es que muchas veces solo nos enfocamos en una sola pata y que no nos damos cuenta que al final es bien importante ver todos los contextos, que todo eso realmente aporta a lo que es el tratamiento, en este caso que nos dedicamos tantísimo al TCA. Yo creo que el primer beneficiado es el consultante, ¿no? El que viene a consulta. Porque, bueno, es cierto que es un poco trampa, porque para mí es muy vocacional todo esto y bueno, le dedico ese ímpetu y ese tiempo porque me gusta y lo disfruto. Pero sí me dedico a la atención clínica porque creo que es la base. Si yo tengo que decir que soy algo, es que soy psicoterapeuta y siempre voy a ser psicoterapeuta porque siempre voy a atender a pacientes y a familias y de ahí viene el resto. Pero yo siempre voy a estar en consulta con los pacientes, es lo que más me gusta. Y luego a partir de ahí pues me nutro mucho de lo que es la investigación, porque creo que te permite estar muy actualizada y creo que te permite también pues entender esta disciplina y entenderla como una disciplina científica y poder estar al tanto de dónde están los autores poniendo el foco. Y la divulgación es algo que he incorporado bueno, pues ya en los últimos años y más por accidente que por una vocación. Entonces, pues con las publicaciones de los libros y con el programa de Radio Nacional, que es una ventana maravillosa para acercar a la psicología y hacer una transferencia de todo ese conocimiento científico pues a un lenguaje más cercano para que la gente se entere de qué es psicología y qué es psicoterapia. Sí, porque yo creo que hay un gran sesgo entre lo que la gente cree que es la terapia, ¿no? O sea, aún hoy en día me encuentro con muchos pacientes, familias, en las cuales sí que los padres traen al paciente a que venga como a terapia, pero en el momento que, pues no sé, promovemos o decimos, oye, ¿por qué no ustedes también ir a terapia? O alguno de los dos padres, es como, no, porque mi hija tiene un trastorno, entonces puedo entender que mi hija que tiene un trastorno no vaya a terapia, pero yo, o sea, yo no la necesito, ¿no? Ha habido una evolución muy evidente en los últimos años en España. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión lo hemos visto. Yo creo que particularmente después del COVID. Después del COVID hubo un boom de consultas a terapia y eso, la parte buena es que ha acercado este servicio sanitario a la gente y ya la gente le da el lugar que yo creo que merece. Lo cual implica a la vez una responsabilidad muy grande por nuestra parte, los profesionales. Que yo creo que somos una disciplina muy joven todavía, que hay una heterogeneidad en lo que es hacer psicología que muchas veces confunde a las personas, porque hablas con tu primo Manolo y Manolo ha ido al psicólogo y te cuenta unas cosas tan diferentes de lo que te dice tu hermana Maripili que dices, entonces, ¿qué es hacer psicoterapia y qué es psicología? Creo que nosotros tenemos, los profesionales, tenemos mucho que movilizar y mucho que profesionalizar todavía este recurso, porque corremos el riesgo de desvirtuar lo que es un servicio sanitario interesante a una mera consultoría o algo más de psicología live, ¿no? Y creo que eso es importante. De dar consejos, ¿no? Herramientas, consejos y ya está. De hecho, creo que eso pasa mucho también en terapia, de que vienen los pacientes, las familias, y es como de, es que estoy un poco cansado porque yo ya he probado la terapia no funciona, he ido a tratamientos,
Y como nosotros somos los primeros que cometemos errores al momento de dar el tratamiento, la gente se queda como con esa percepción de que eso es la terapia, de que eso es lo que se tiene que trabajar o eso es lo que no se puede trabajar y terminan cansándose, ¿no? Entonces, yo creo que es bien difícil poder detectar hasta dónde sí que puedo como psicólogo y como terapeuta y hasta dónde no. Entonces, para poder realmente, desde la humildad como psicólogos, que también nos hace falta mucho como, pues, como seres humanos, ¿no? Y también como psicólogos, de decir, mira, esto no es terapia, esto que estamos haciendo no es psicoterapia, quizás no estás preparado, quizás yo no estoy preparado, busca otro terapeuta o ven cuando realmente estés listo de realmente trabajar, ¿no? Entonces muchas veces como pecamos de no poner esa línea y se queda la sensación de que la gente está yendo a terapia, pero al final no hay ningún cambio y no, si yo ya he ido a terapia, pero no funciona, ¿no? Ya lo he intentado. Entonces por eso me parece tan interesante el trabajo que estás haciendo de investigación, o sea, me llama muchísimo la atención, porque es cierto, ¿no? Llevamos tantos años investigando al paciente, ¿no? La persona que tiene o que padece un algo, luego nos hemos dedicado a investigar del cuidador, ¿no? De qué pasa con el cuidador, pero en qué momento nos ponemos a pensar en qué pasa con el psicólogo, ¿no? O sea, la persona que está del otro lado, qué autocuidado tiene, qué formación tiene, también ha ido a terapia, o sea, tantas cosas que ni siquiera nos planteamos que son fundamentales para que la terapia realmente funcione, ¿no? Hoy yo creo que tenemos evidencia acumulada para afirmar que la figura del psicoterapeuta es uno de los factores que más participan en el resultado de las terapias. Con lo cual eso nos obliga a pensar que hace que unos terapeutas tengan mejores resultados que otros. Y es interesante porque esa pregunta yo creo que ya es un avance muy grande, porque creo que el psicoterapeuta ha sido un punto ciego en general en lo que es la psicología. Y que en las formaciones que se hacen a psicólogos no les enseñan a observarse y a mirarse como un elemento más de lo que es el proceso terapéutico y un elemento clave que muchas veces juega un papel trascendental. Y el resultado de eso es que la mayoría de los profesionales se sientan en consulta siendo invisibles y no atendiendo algunas de las señales que van notando en consulta, como el temor, el miedo, y empiezan a funcionar desde mandatos del tipo tengo que hacer esto otro, sí, pero desatendiendo esa brújula tan importante que son las emociones. Tengo miedo como terapeuta y en vez de preguntarme qué necesito, lo que hago es disimularlo. Sí. Lo disimulo porque un terapeuta no puede mostrar su miedo, ¿no? Esos mandatos acaban afectando no solo a la salud del terapeuta, sino que afectan también al resultado y en consecuencia afectan al paciente, porque en otras profesiones cuidan el instrumento, cuidan el bisturí, el cirujano cuida el bisturí, a nosotros en cambio nos cuesta muchísimo más y se genera un halo de invulnerabilidad en torno a nosotros, donde nosotros pareciera que ni padecemos ni sentimos, o peor, que si lo hacemos nos convierte en malos psicólogos. Totalmente. Totalmente, es como que el psicólogo no puede estar cansado, el psicólogo no puede no saber, o sea, yo creo que eso es algo en lo que yo estoy trabajando y tú lo sabes, que me supervisas, porque al final nos cuesta tanto decir, tengo títulos, tengo experiencia, tengo cosas, pero aún así hay muchas cosas que todavía no tengo y que todavía no sé. Entonces, si yo no soy capaz de bajarme de ese escalón, de sigo siendo un humano, sigo siendo un aprendiz de todo, ¿cómo pido ayuda? ¿Cómo puedo seguir mejorando? O sea, el hecho de no tener, como tú dices, supervisión, no tener sesiones clínicas, ¿no? O sea, no compartir con el psiquiatra, con el nutricionista, o sea, con el equipo, el caso, ¿no? Cada uno, esta diferencia del interdisciplinar y el multidisciplinar, ¿no? O sea, que realmente sí, ahí tienes un nutriólogo, su psiquiatra, pero es que no se hablan entre sí, ¿no? O sea, realmente no nos bajamos de creer que lo sabemos y que podemos por ese miedo a ser juzgados, a ser criticados, a pensar que si pido ayuda o no sé qué hacer o cómo llevar esto, entonces eres un mal psicólogo. Y eso es una paradoja muy habitual que yo me encuentro. Acabamos diciéndole a los pacientes una serie de recomendaciones que nosotros no nos aplicamos. Sí. Yo creo que hay un elemento que determina que una terapia sea efectiva o no lo sea, y que un terapeuta enferme o no enferme, que es el aislamiento. Sí. El aislamiento es el elemento central que va a determinar que la terapia funcione, el aislamiento del terapeuta, sí, también el del paciente, pero en este caso del terapeuta. Que un terapeuta trabaje en solitario es un riesgo muy grande para los resultados de su terapia, pero también para su salud. Sí.
los resultados de su terapia, porque si el terapeuta trabaja aislado, va a caer en la autorreferencialidad, va a estar todo el rato dándose la razón. Claro, validándose a sí mismo. Y si además trabaja solo, va a ver que sus casos no avanzan, se va a sentir frustrado, va a empezar a defenderse de sus pacientes, con lo cual va a empezar a padecer de la práctica clínica, va a empezar a deteriorarse, a quemarse y a generar una serie de mecanismos de defensa que no le van a permitir empatizar con el paciente, conectar con él. Y la clave es tan sencilla como trabajar en equipo, ya sea en una clínica donde se hagan supervisiones, intervisiones que se llaman entre los compañeros, en un marco de un grupo de supervisión donde frecuentemente en grupo se gestionen otros, o bien con un supervisor individual donde cada cierto tiempo pues, se haga una revisión de todo eso. Y es tan sencillo como trabajar en equipo. Eso curaría ambos efectos que son, ya te digo, precursores del fracaso terapéutico y el malestar del terapeuta. Sí. Y otra de las patas que yo creo que también es importante de lo que trabajas es con las familias, ¿no? O sea que al final para mí es como fundamental, y lo estuvimos hablando, ¿no? Realmente el tener la visión de que una persona que padece un TCA, metiéndonos un poquito más a esto, y solo afecta a esa persona, o culpar a la familia que durante mucho tiempo se hizo, y bueno, que se sigue haciendo con ciertas personas, ¿no? Pero que realmente se veía más esa visión de la familia como culpable de que surja un TCA, y es todo lo contrario, o sea, el TCA llega a la familia a movilizar cosas como un síntoma, pero que afecta a toda la familia. Entonces se tiene que trabajar con la familia, no en contra de ella, ¿no? Sí, y además esto es una cosa que a pesar de que podamos saberla, es muchas veces un gran hándicap de los psicólogos. Los psicólogos, no sé qué nos pasa con las madres, no sé qué nos pasa con los familiares, pero si tú te vas a una cafetería y hablas con un amigo de que ha ido al psicólogo, seguro que si rascas, el psicólogo le ha dicho algo de su madre, le ha dicho algo de su padre. Sí. Y creo que es una lectura errónea. Porque en los problemas psicológicos nunca podemos funcionar desde causa-efecto. Esto causó este problema, salvo en casos de estrés postraumático muy grave. Pienso que el ser humano es un ser relacional. Existimos en los ojos de los demás. Las redes sociales son nuestro suelo a partir del cual nosotros nos enraizamos y construimos una identidad. Trabajar en consulta con un paciente no es trabajar solo con él, es trabajar con toda su historia, con su pertenencia. Y pensar que los problemas de las personas están envasados al vacío y son solo de ellos, pues es un error muy grande. Con lo cual, trabajar con la familia es trabajar con el suelo, es trabajar con las raíces, es trabajar con la identidad y sobre todo es trabajar con el mayor instrumento terapéutico que tenemos. Pues si tú consigues involucrar a una familia en un proceso terapéutico, la terapia se va a cortar muchísimo, muchísimo, porque el paciente siempre va a querer más a su familia que al terapeuta. Con lo cual, tú tienes que buscar la manera de ser del club, de ayudar a esa pertenencia, de ayudar a esa familia a poder encontrarse desde unas coordenadas o desde un lugar diferente probablemente al dolor o a la ausencia o al reproche, pero conectarse desde ahí y ayudar a tu paciente a que pueda hacer este proceso tan complejo. Y cuando tú consigues ver eso y no ves a la familia desde el déficit, desde lo que anda mal, no haces una escuela de padres, no das un taller de, mira chicos, es que tenéis que ser asertivos y estas tonterías que hacemos los psicólogos, y te pones a trabajar con ellos intensamente a nivel emocional en ese encuentro tan transformador, la familia se autorregula. Y si la familia se autorregula, la persona se autorregula y ya no necesita venir a verte. Digamos que el síntoma tiene un mensaje, ¿no? O sea, tiene una razón de por qué viene, entonces hasta que no descifremos como ese mensaje, el síntoma va a seguir ahí. Cuando encontramos otra forma de verlo o de hablar de él, quizás el síntoma deja de tener su función, ¿no? La razón de por qué está aquí. Pero eso implica un ejercicio por nuestra parte, que yo creo que es a nivel epistemológico, y mira que hay psicólogos y tipos de psicólogos, ¿eh? Pero hay dos. Los que entienden el síntoma como una patología y los que lo entienden como un mecanismo de defensa que cumple una función individual y relacional. Cuando tú entiendes que el síntoma es la única manera que ha encontrado una persona de conectarse consigo mismo y con los demás, no le miras desde una mirada patológica y no le ves como un sujeto pasivo que viene a curarse, sino que es un sujeto activo que la única manera que ha encontrado de estar en este mundo es ese. Y a partir de ahí ya la aproximación que tú hagas, si eres gestáltico, psicoanalista, sistémico, me parece maravillosa.
pero por favor, vamos a tener un poco de visión y vamos a dejar de ver a las personas y su sufrimiento como patologías. Sí, totalmente de acuerdo, porque es como ya, no sé cómo decirlo, pero como decretar que la persona va a tener que ser así toda la vida, o sea, es como sentenciarlos, ¿no? A esa etiqueta, a esa estructura y no pensar que realmente si se resuelve el qué, la persona puede funcionar de manera distinta y puede no necesitar esa conducta para sobrevivir o para seguir adelante, ¿no? Eso es hacer psicoterapia. Pues no, me encanta. No es otra cosa. Sí, o sea, me encanta por eso la sistémica, o sea, por eso el trabajar contigo, por eso tus libros, por eso todo. Y creo que es la razón también de por qué estás aquí en Zaragoza, ¿no? Que bueno, que en colaboración de la Asociación de TC Aragón, realmente hemos buscado el que vengas aquí y que puedas ayudar también a las familias, a los pacientes y ayudarnos también a nosotros como psicólogos a entender ciertas cosas que a veces nos cuestan tanto. Y pues ahí sí que te iba a pedir si pudieses darnos una pequeña premisa de lo que va a ser la charla que vas a dar hoy. Esto va a salir después, pero para que entendamos un poco el qué es lo que quieres transmitirles. Yo creo que voy a hablar de un tema que ahora mismo está muy presente en la sociedad, que es la relación con la comida y la relación con el cuerpo. Pero ni siquiera desde un punto de vista de un trastorno alimentario, sino en general como todos nosotros nos estamos relacionando con la comida y nos estamos relacionando con el cuerpo. Y el punto en el que yo quiero poner el foco es que es llamativo que en unos tiempos donde sabemos tanto sobre salud, sobre alimentación, estemos peor que nunca con nuestro cuerpo y con... Es decir, la gente está haciendo dietas, la gente está muy preocupada de tener una dieta antiinflamatoria, de hacer ayunos intermitentes, está todo el mundo de no comer un procesado, porque es... Y sin embargo, estamos viendo que la gente sufre mucho con su imagen corporal. Es muy difícil llevarse bien con el cuerpo hoy en día. Eso nos obliga a mirar qué carajo está pasando, cómo es posible. Y aquí es donde la psicología nos puede ayudar. Porque muchas veces en estas aproximaciones sobre la comida y nuestra relación con ella y con la imagen corporal se saca la psicología. Comer es mucho más que un hábito alimentario. Hay unas funciones emocionales, hay unas funciones relacionales. Cómo nosotros nos miramos al espejo está más determinado no de la silueta que vemos reflejada, sino de cómo nos sentimos con nosotros, cómo nos han hecho sentir, qué cosas han ido pasando en nuestra vida. Y al final, esta tesis de vemos el mundo no como es, sino como nos sentimos y como somos. Bien. Y muchas veces los problemas y la insatisfacción corporal tienen que ver precisamente con esa parte. Sí. Yo puedo saber perfectamente que comerme esto está mal, pero hay una serie de procesos psicológicos que tienen mucho más poder que mi voluntad, que hace que me lo coma. O que, lo contrario, que al no comérmelo me voy a morir y yo sé que me voy a morir. Y no me quiero morir, pero no me lo puedo comer. Entender eso y ampliar la mirada y curarnos de esta ceguera que hay ahora mismo en la sociedad, que nos aleja tanto de nuestra propia naturaleza. Porque al final compartimentamos la salud. Puedes tener el intestino más sano y menos inflamado del mundo, pero estar más solo. Y eso no es salud. No. Con lo cual, entender qué es el concepto de salud y cómo la psicología nos puede ayudar a eso, nos va a dar algunas claves de cómo relacionarnos con nosotros y con la comida de una forma diferente. Vale, entonces digamos que esto traducido a que la gente vaya entendiendo el por qué le cuesta tanto quizás aceptarse a sí mismo, o sea, que dejemos de luchar por esa sensación de si yo cambio mi cuerpo, porque es, creo lo que le pasa al 90% de la población, sobre todo la femenina, pero es como el creer que de verdad mi felicidad, mi estabilidad emocional, de verdad la lograría si pudiese tener algo distinto en mi cuerpo, que no quiero meter cosas, pero que cada uno tiene ahí sus cosas y de verdad tienen esa sensación fiel y creyente de que si pudiesen cambiarlo llegarían a ser felices. Y de ahí viene, creo yo, así es como lo veo, o sea, de ahí viene luego la comida. O sea, porque muchas veces la gente no tiene un problema con la comida, sino tiene un problema con la comida porque creen que es la llave o la clave que les va a llevar al cuerpo que creen que les va a dar esa felicidad. Luego sí que hay gente que tiene, o sea, relación que no es saludable o no sana o no estable con la comida, pero la mayoría de las veces no es por la comida. Ellos comerían cualquier cosa y serían libres con la comida si no creyesen que es la llave que los va a llevar a la felicidad. La comida y la imagen corporal como un instrumento
para gestionar cuestiones que tienen que ver más con cómo nos sentimos con los demás y con nosotros mismos. Y ahí hay pues, un pacto con el diablo donde la comida y la imagen corporal nos promete una serie de cosas que son tentadoras, pero que en realidad cuando no nos sentimos bien, el camino para estar bien no suele ser ese. Porque uno, por más que se esfuerce en estar delgado, en comer menos, si se mira en el espejo, en el fondo se sigue sintiendo igual. Sí. Y lo interesante realmente es poder acompañar a las personas a que se curen de esa ceguera, que puedan ver qué hay detrás del espejo, que puedan ver qué hay detrás de la comida y que hagan un ejercicio sencillo que les puede ayudar a entender lo que yo digo, que revisen a lo largo de la semana cuántas de las prácticas que hacen en relación a su cuerpo, la comida, lo hacen desde la salud o lo hacen desde el miedo. Y desde ahí ya tenemos un punto de partida para hablar de ese miedo y de qué dice ese miedo de sí mismo, de relación con los demás y poder atender realmente lo que es importante, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en mi relación conmigo y con los demás para que la comida no sea una amenaza, para que mi cuerpo no sea una amenaza? Bien, para que mi cuerpo no sea una amenaza. Eso es súper fuerte, porque aparte es el lugar en el que habitamos. Yo creo que eso es el mayor dolor que puedo llegar a veces a ver en los pacientes, estamos hablando de TCA, pero que puede ser cualquier persona que tenga un rechazo a su propio cuerpo por cualquier razón, ¿no? Pero si es que es el lugar que habito, es el lugar que me hace ser, estar y pertenecer y sentir un rechazo tan grande a esto, ¿no? Que es ahí uno de los mayores problemas que yo veo al trabajar. No sé, en tu práctica clínica o desde tu percepción, pero nosotros siempre, mientras íbamos estudiando y trabajando, nos decían, ¿no?, que una de las cosas más difíciles de trabajar con TCA no es tanto el síntoma y la renutrición y todas estas cosas, sino al final la aceptación corporal, ¿no? O sea, el dejar de rechazar el propio cuerpo y poder llegar a respetarlo, ¿no? Que yo dejo de trabajar con este Mr. Wonderful y el quererse tal y como somos y amarnos y todo, sino por lo menos llegar a respetarnos, ¿no? Que es algo un poquito más realista. El cuerpo es como una pantalla en la que proyectamos todas estas emociones. Con lo cual muchas veces el cuerpo no deja de ser una proyección del sí mismo, de cómo nos sentimos. Yo tengo un mal día en el trabajo, llego, abro la nevera o me miro al espejo y lo que voy a ver o lo que voy a hacer va a estar determinado por esas cuestiones. Entonces, trabajar solo con la pantalla es no trabajar con el proyector. Y hay que trabajar con el proyector, porque el problema no es la pantalla, el problema es que te lleva a ver eso como una amenaza, ¿no? Entonces, la recuperación parte del trabajo con la persona, no con el síntoma, con su conexión consigo mismo, con su propósito de vida, con su identidad, con sus pertenencias, y desde ahí es más probable que haya cambios en la pantalla. Totalmente. O sea, trabajarlo de atrás y no centrarnos única y exclusivamente en el síntoma, ¿no? Yo pienso que no. Sí, yo también comparto esa idea, ¿no? Al final teníamos como tanto esa creencia al inicio de el síntoma, la comida, el peso, y al final por eso no salíamos de ese bucle hasta que quitas realmente que el foco y toda la familia, regresando un poco a la familia, ¿no?, esté girando alrededor del síntoma y girando alrededor de darle el protagonismo a la enfermedad y volver a vincular desde los humanos, ¿no?, desde el vínculo que tiene cada uno entre uno y no a través del síntoma. Entonces, bueno, Edu, para terminar, que va a ser ya en nada el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, simplemente pedirte un mensaje que pudieses dar para esta fecha, para ayudar a promover, digamos, el ayudar a estas familias, porque a mí me gusta mucho desde dónde lo trabajas tú y desde dónde se trabaja desde la sistémica, el no decir solo el paciente o la persona, sino la familia. ¿Qué les podrías dar como mensaje o qué te gustaría que pudiésemos ayudar a llegar a más personas en este día? Yo creo que cuando la familia sabe que no es el problema, sino es parte de la solución y se sienten mirados por un profesional que les quiere ayudar como familia, sin un juicio, sino viendo cómo fortalecer lo más importante que tiene una persona, familia, amigos, pareja, llámalo como quieras, de repente la terapia empieza
avanzar. Entonces, ¿qué te diría yo? Pues yo creo que lo interesante es que la familia pueda encontrar a profesionales que les acompañen desde ahí, que les acompañen como familia y que gente que sea del club, que apoya al club, no que vaya en contra de ellos. Y que huyan de aquellos profesionales que les miran desde corregir lo que están haciendo mal, advertirles de que se están equivocando, que no les den ese soporte. Y luego que si ven que si hay un miembro de su familia que está sufriendo, que lo está pasando mal, que pidan ayuda. Y cuando digo pedir ayuda no me refiero solo a un profesional, me refiero a los amigos, porque de esto se sale en comunidad y se sale en red. Y que empiecen por esas redes, porque al final es el mayor regalo que se le hace a una persona que tiene un problema alimentario, que todo su entorno se una para acompañarle. Sí, todo el sistema. Eso es. Vale, pues Edu, muchísimas gracias. Tenemos aquí tu primer libro y ya el título de tu segundo libro para que también la gente lo pueda buscar. Se llama Conversaciones con Alfredo Canevaro, el encuentro de la emoción. Y también tiene un documental que está en abierto en mi página web, lo puede ver todo el mundo, que se llama El encuentro de la emoción, que es una pequeña síntesis de ese encuentro que tuvimos en Italia, donde estuvimos trabajando en este libro que ya está en todas las plataformas. Sí, que pronto también será mío y que ya me veré el documental también. Y pues muchísimas gracias, Edu, por estar aquí. Esta es tu casa, espero que puedas venir cuando te apetezca y Muchas nada. gracias. Nos vemos a la próxima.